Muy bien, vamos a continuar. El día de ayer hicimos este ejemplo, ¿verdad? Donde aplicamos divisor de tensión. Nosotros el día de ayer vimos el tema de divisor de corriente y divisor de voltaje. Entonces es lo que vamos a poner en práctica en esta parte. ¿Sí? Acuérdense que el divisor de corriente se aplica cuando tenemos resistencias en paralelo y el divisor de voltaje se aplica cuando tenemos resistencias en serie. ¿Ok? Como esto. Bueno, por esa razón ayer, ¿verdad? Lo que tuvimos que hacer primeramente fue reducir estas dos resistencias para que quedaran dos resistencias en serie y poder aplicar divisor de voltaje. Bueno, vamos a hacer este otro problema. Lo pueden encontrar ahí en el mismo libro de Charles K. Alexander de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, y nos piden calcular las corrientes I1 hasta I5, o sea, I1, I2, I3, I4 e I5. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aquí es donde vamos a poner en práctica, ¿verdad? Divisor de corriente. Bueno, ¿cómo le haríamos a alguien que tenga una idea para llevar a cabo esto? Bueno, pues si no hay ideas, vamos a empezar. Dice, antes de empezar a calcular las corrientes que nos piden, vamos a redibujar el circuito. Este circuito que tienen aquí, ¿verdad? Es el mismo que está acá. Porque esto de aquí es el mismo nodo. Este de aquí es el mismo nodo. Esto de acá también es el mismo nodo. Es decir, este circuito es exactamente el mismo. Es otra topología. Cuando hablo de topología se refiere a las diferentes formas como se puede dibujar un circuito. Entonces, tenemos solamente, ¿cuántos nodos? Pues tenemos solamente 3 nodos. Este de aquí, que es el mismo, y este de aquí, ¿verdad? Este de acá, y nada más. Es lo único que tenemos. No sé si hay alguna pregunta, bueno, aparte el de abajo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con esta forma de dibujar el circuito, si queda igual. O sea, lo que no hay que perder de vista son las corrientes. Fíjense bien, sigue habiendo las mismas corrientes. La corriente I1 es la que entra, la que sale de la resistencia I3, de la resistencia 3 ohms, perdón, que es lo que viene de la fuente. La corriente I2 es la que va a través de la resistencia de 4 ohms. La corriente I4 es la que fluye a través de la resistencia de I1. La corriente I3 es la que va hacia el arreglo, a estas dos. Y la corriente I5, ¿verdad? Es la que fluye a través de la resistencia de 2 ohms. ¿Cómo le haríamos entonces para ir aplicando, calculando estas corrientes? Pues aquí es donde vamos a aplicar precisamente divisor de corriente. Dice aquí, se observa que existen 3 resistencias conectadas en paralelo y en ellas se puede aplicar el divisor de corriente, pero antes es necesario determinar la corriente de entrada al arreglo. Es decir, nosotros podemos aplicar divisor de corriente para estas que están en paralelo, pero para esta no. ¿Sí? Porque la corriente I1 es la que fluye acá, que es la que pasa a través de 3 ohms y no está en paralelo con las demás. Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente calcular la corriente I1. Para ello nosotros vamos a empezar a simplificar las resistencias. Estas, miren, vamos a sumar estas 3 resistencias, que es la de 4, la de 1 ohms y la de 2 ohms. Acuérdense que para sumar resistencias en paralelo, pues viene siendo el recíproco del recíproco. Nos quedaría de esta manera. Bueno, aquí les pongo esto de float, ¿verdad? Que se refiere a un comando que utilizo acá para controlar los ¿cómo se llama? Para controlar los decimales, por si ahí les parece algo raro, ¿verdad? Que no sepan a qué se refiere esto, nada más, pero esta es una nota referente al software que estoy utilizando, no tiene que ver nada con la resolución. Bueno, entonces ya tenemos estas 3 resistencias, ya la podemos sustituir por una sola, ¿ok? Entonces el circuito equivalente quedaría así. Dos resistencias, una de 3 y una de .571 ohms, y con la fuente de voltaje que sigue siendo, esa no ha cambiado, de 40 volts. Ahora, ¿cómo le haríamos para calcular la corriente I1? Pues vamos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero se refiere a toda la resistencia de la red. Entonces,
lo que vamos a sacar aquí es la resistencia equivalente de estas dos. Como están conectadas en serie, pues simplemente las sumamos de manera directa. 3 más .571, la resistencia equivalente sería 3.571, es decir, una sola resistencia. Ya una vez que tenemos la resistencia, pues aplicamos la ley de Ohm, que dice que es voltaje sobre resistencia, y ya tenemos finalmente la corriente que entra al arreglo. Fíjense bien, ya tenemos esta corriente I1. Bueno, ya que tenemos la corriente I1, ya vamos a regresar al circuito original. O sea, ya tengo I1, pero me falta calcular I2 e I3, I4 e I5. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer a esto? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahorita con lo que llevamos. Quiero que ustedes me digan, ¿verdad? Si voy muy rápido, si no le entienden, para que trate de ver de qué forma puedan ustedes entender este desarrollo. ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? Sí, bueno, de mi parte no hay duda. Ok, hablen por favor, porque si no me los llevo al baile. Si hay alguien que no le entienda, hablen, expresen, ¿verdad?, su duda, para que de esta manera pueda yo explicarlo posiblemente de manera diferente, o aquí entre todos le echamos un montón para que se entienda esta situación. Bueno, entonces, regresando al desarrollo, ¿verdad?, la resolución del problema, pues ya tenemos, vuelvo a repetir, la corriente I1. Y ahora vamos a aplicar divisor de corriente, pero hay un detalle con el divisor de corriente. No sé si recuerdan, el divisor de corriente se aplica cuando tengo dos resistencias en paralelo, y en el problema tengo tres. Entonces, ¿qué conviene hacer para aplicar esto en paralelo? ¿Qué conviene hacer? ¿Qué convendría hacer? A ver, ¿cómo le haríamos? Yo quiero que mi circuito esté así, y sin embargo está así. ¿Qué podemos hacer, digamos? ¿Cómo le haría? Puede reducir dos resistencias. Dos resistencias, miren. Exacto. Aquí estoy aplicando. Miren, vamos a hacer esto. A ver, permítanme, es el ejemplo. Lo que pasa es que esto, hay una regla. Bueno, esa no la van a encontrar en los libros, ¿verdad? Esa regla yo la saqué para cuando tenemos no tan solo dos, tenemos N resistencias en paralelo. Esas, si quieren, se las paso, que la pueden utilizar en circuitos de CD. Permítame tantito, voy a ver si tengo por aquí esto. El ejemplo que estamos haciendo es el 314. Acá está. Lo voy haciendo acá para que ustedes vean. Bueno, ya tenemos esto así, pero voy a irlo haciendo con las herramientas que nosotros tenemos. Fíjense bien lo que voy a hacer aquí. Decíamos, nosotros sacamos una ecuación para que podamos aplicar divisor de corriente, pero ese divisor de corriente, de acuerdo al tema que vimos anteriormente, solamente se aplicaba para un circuito que tuviera dos resistencias en paralelo, ¿me entienden? Y yo tengo tres. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues lo que puedo hacer es primeramente sumar estas dos, ¿sí me entienden? Si sumo estas dos en paralelo, pues ahora sí ya tendría yo una resistencia, dos resistencias nada más, esta y lo que resulte de esto. Entonces voy a hacer eso a continuación. Permítame tantito. A ver, voy a sacar otro. Me voy a llevar esta parte que tengo acá. Esa es la que me interesa ahorita. Y esto es lo que tengo. También tengo este circuito. Pero, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es lo que les comentaba. Esas dos resistencias
las vamos a convertir en una. O sea, vamos a poner aquí una nota para aplicar divisor de corriente. Sumamos la resistencia de 1 ohm y 2 ohms estas dos que están en paralelo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo quedaría la suma de estas dos? Para obtener un circuito como este que voy a hacer a continuación. O sea, vamos a hacer esto aquí, ¿verdad? Se lo voy a poner acá para que ustedes vean. Me lo voy a llevar acá donde estoy trabajando. Vamos a hacer esta suma. Así, ¿verdad? Esto lo que vamos a hacer es sumar estas dos para que me quede un circuito como el que voy a hacer a continuación. ¿Cómo quedaría la suma de la resistencia que le voy a llamar, por darle un nombre, ¿verdad? RA. Pues sería igual a 1 sobre 1 sobre 1 ohms más luego 1 sobre 2 ohms, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Nos queda una resistencia de cuánto, permítame tantito aquí, una resistencia de cuánto nos queda, de 0.67. Es decir, este circuito se convierte en algo como esto que voy a hacer a continuación. Se convierte en esto. Voy a quitar este arreglo de acá, ¿verdad? Y luego nos regresamos, fíjense bien, hacemos esto así. Y así me quedaría, ¿ok? Ahora sí, con este circuito que tengo acá, pero este es de cuánto dijimos, 0.666, ¿sí? Ahora les pregunto algo, así como está el circuito, ¿ya podemos aplicar divisor de corriente o todavía no? Pues ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, nosotros estamos en condiciones de aplicar el divisor de corriente porque, si se acuerdan el tema que vimos, el divisor de corriente se aplicaba cuando teníamos una corriente de entrada y teníamos dos resistencias en paralelo. Entonces ya estamos en condiciones de hacer esto. Permítanme tantito que tengo muchos abiertos. ¿Ok? Ahí está. Ahora dígame, ¿cuál es la regla para aplicar divisor de corriente? ¿Sí recuerdan esto? El divisor de corriente se obtiene a partir de esta regla. Les decíamos que si ustedes se aprenden este enunciado, pues no es necesario que se tengan que aprender forzosamente la ecuación. Dice, regla para obtener el divisor de corriente de dos resistencias en paralelo. ¿Por qué no seguir con el desarrollo de este ejercicio? Porque acá está resuelto con una regla para obtener el divisor de corriente en n elementos en paralelo. Este desarrollo se los voy a pasar también por si quieren ocuparlo, pues es más directo, ¿verdad? Pero ya hay que tener un poquito más de práctica. Vamos a hacer lo que ya vimos ayer. Entonces, la regla dice lo siguiente: la corriente a través de una de las resistencias es igual a la corriente de entrada por la resistencia contraria a la cual se le quiere obtener la corriente, todo ello dividido entre la suma algebraica de las dos resistencias. Entonces vamos a situarnos acá en el ejemplo, en el problema que tenemos aquí. Pongan mucha atención. Para calcular en este caso la corriente, ¿ya podemos calcular la corriente I2? Pues sí, ¿verdad? Acuérdense que la corriente de entrada I1, aquí, ¿verdad? I1 era igual a ¿cuánto? I1 ya la calculamos hace un rato, simplificando el circuito y obteniendo, ¿verdad? Aplicando la ley de Ohm. I1 es lo que entra al arreglo, es lo que pasaba por la resistencia de 3 ohms, ¿se recuerdan? Ahí la tenemos. Entonces ya tengo I1, la corriente de entrada. Entonces ya si tengo la corriente de entrada, aplicando la regla del divisor de corriente, puedo calcular I2, que es la resistencia que se va por la de 4, e I3, que es la resistencia que entra a esta otra resistencia que ya sabemos que está compuesta por estas dos. Bueno, vamos a aplicar el divisor de corriente, pongan mucha atención. Entonces quedaría I2,
sería igual a quién? Aplicando la regla. Dice que es igual a la corriente de entrada. ¿Cuál es la corriente que está entrando acá? Pues es I1, ¿sí? Ahora dice, hay que multiplicarlo por la resistencia contraria a donde quiero la corriente. Yo quiero la corriente aquí. La resistencia contraria, ¿cuál sería? Esta. Esa es RA, ¿verdad? RA. Y todo ello lo vamos a dividir entre quién? Entre la suma algebraica de las dos resistencias. O sea, la de 4 ohms más RA. Bueno, se la voy a poner directa, 0.6666 ohms, ¿sí? Va a salir aproximado. Acá también le voy a poner ya directo esto, 0.666 ohms. Y de esa manera ya tenemos la corriente I2. No sé si hay alguna duda con esto, alguna pregunta. ¿Sí me escuchan? Ninguna, profesor. Ok, ahora vamos a calcular la corriente I3. Voy a aprovechar esta ecuación, la voy a copiar y pegar. Aquí le voy a cambiar, ¿verdad? Esto como I3 y ahora vamos a aplicar la regla que dice, para calcular esta corriente I3, esta va a ser igual a ¿quién? A la corriente de entrada, que es I1, por la resistencia contraria. ¿Cuál es la resistencia contraria? Si quiero calcular la corriente acá, pues ahora sería la de 4 ohms, ¿sí? ¿Entre quién? Entre la suma de las dos resistencias quedaría igual. Ahora hay un detalle que debemos de ver aquí. I1, si aplicamos la regla, ¿verdad?, de Kirchhoff, la regla de corrientes de Kirchhoff, dice que la corriente de entrada va a ser igual a ¿quién? A la corriente de salida, es decir, 11.201 va a ser igual a la suma de 1.599 más 9.602. La suma de estos dos pues da precisamente lo que entra. No sé si hay alguna pregunta entonces con esto. No, profe, ninguna. Bueno, ahora vamos a calcular, para calcular, ¿verdad?, las corrientes I4 e I5, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Consideramos el circuito original. O sea, vamos a dibujar esta parte. Fíjense bien, ¿cómo le haríamos para calcular I4 e I5? Ya tengo I3. I3 es la entrada a este arreglo de dos resistencias en paralelo. Si son dos resistencias en paralelo, pues se me ajusta, ¿verdad?, a lo que tengo acá para el divisor de corriente. Ya está hecho. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Pongan atención. Nos vamos a quedar solamente con esta parte del circuito, esta parte de aquí, que me la voy a traer de acá. O sea, voy a agarrar solamente esta parte, ¿sí? Eso es lo que quiero ahorita para calcular ¿quién? Esta parte. Permítame tantito. Ahí está. ¿Me entienden esta parte? Este circuito que voy a utilizar ahorita para aplicar el divisor de corriente, pues está igual que del cual partimos. ¿A qué me refiero? Cuando hicimos el análisis, son dos resistencias en paralelo. Tenemos la corriente de entrada, que para nosotros es I3, por aquí fluye I4 y por aquí fluye I5. Entonces está ya directo para aplicar divisor de corriente. A ver, no sé si me podrían decir, ¿verdad? A ver, aquí I2 está, permítame tantito, me traje esta, no se me vayan a confundir. Esto, ¿verdad? Aquí quitamos esta parte porque la entrada es precisamente I3, así está. Y, a ver, dígame, vamos a aplicar la regla, dígame cómo quedaría la ecuación para calcular la corriente I4. ¿A qué sería igual? Aplicamos la regla, ¿qué dice? Corriente de entrada. ¿Cuál es la corriente de entrada al arreglo? I3, ¿verdad? Entonces ponemos I3. Luego, ¿por cuál resistencia vamos a multiplicar? Si yo quiero la corriente aquí,
tenemos que multiplicar por la resistencia contraria. ¿Cuál sería la resistencia contraria? La de 2 ohms, ¿verdad? Y luego todo eso se tiene que dividir entre ¿quién? Entre la suma de las dos resistencias. Es decir, vamos a sumar 1 ohm más 2 ohms. Y ahí tendríamos entonces ya la corriente I4. ¿Ok? Y finalmente, para calcular la corriente I5, pues ya también lo podemos hacer directamente. Aplicamos la regla del divisor de corriente, que dice que es igual a ¿quién? A la corriente de entrada al arreglo, que sería ¿quién? I3, ¿verdad? I3. ¿Por quién? Por la resistencia contraria donde quiero calcular. Como estoy calculando I5, la resistencia contraria, ¿cuál sería? Pues sería la de 1 ohm, ¿sí? Y todo eso lo tengo que dividir entre la suma de las dos resistencias, la de 1 ohm más la de 2 ohms. Ahí tenemos. Permítame tantito. 1 ohm más 2 ohms. Y ahí tenemos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Permítanme. Vamos a sustituir valores, que recuerden que el valor de a ver, no sé por qué no da el resultado. No quiero perder tiempo aquí. Lo podemos sacar directo aquí. A ver, perdón, ya sé. Y 3 si está definida, aquí está, mira. Ahí estuvo, ya quedó. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Es que estaba mal la unidad. Y acá también voy a hacer lo mismo para que ustedes vean dónde lo que se está sustituyendo. Ahí tenemos. La suma, ¿verdad?, de estas dos, la de I4 más I5, nos da I3. Si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, que dice que la corriente de entrada de I3 va a ser igual a la suma de las corrientes que salen. O sea, I3, que son 9.602, va a ser igual a la suma de 6.401 más 3.201. Y de esta manera, ¿verdad?, utilizamos el divisor de corriente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Bueno, miren, les voy a resolver el examen como está acá. Les voy a subir esto no se lo subo, no se los había subido, ¿verdad? Porque es algo que está, ¿cómo les diré? Que no viene en el programa. Luego se los doy para que lleven más herramientas cuando lleven circuitos de CD. ¿Dónde estamos? Es porque también podemos sacar divisor de corriente no tan solo para 2, sino para 3, 4, para N. El desarrollo es algo semejante, pero lo que nos interesa, como ya vimos anteriormente, es la regla que podemos emplear. Dice regla para obtener el divisor de corriente. La corriente, dice, a través de una de las resistencias es igual a la corriente total que entra al arreglo, ¿sí?, por la resistencia equivalente de la red en paralelo. Aquí tenemos que sacar toda la resistencia entre la resistencia de la rama donde se desea determinar. Fíjense bien, vamos a aplicar esta regla ahorita para que ustedes vean cómo se puede sacar esto sin necesidad de estar simplificando el circuito, porque nosotros ahorita fuimos simplificando el circuito, fuimos sumando, fuimos reduciendo, ¿verdad?, para que de esta manera pudiéramos aplicar la regla del divisor de corriente para dos resistencias en paralelo. Pero en este caso, como son 3, podemos aplicar esa regla para n resistencias en paralelo. Entonces aquí tenemos esto, dice la corriente a través de una de las resistencias. Yo quiero calcular, ya tenemos I1, porque esa sí la teníamos que calcular forzosamente así, porque no había de otra forma, ¿sí? Nosotros aquí ya sacamos la resistencia equivalente en paralelo de estas 3 cuando sacamos la corriente I1. ¿Sí se acuerdan? La resistencia equivalente
de la red en paralelo, de esta sumar estas tres, de 4, 1 y 2, resultó esto, 0.571, que es precisamente a esta que estamos haciendo mención. Es la resistencia equivalente en paralelo. Ok, entonces, el enunciado que dice, la corriente a través de una de las resistencias es igual a la corriente total que entra. La corriente total que entra es esta, ¿verdad? Que entra al arreglo por la resistencia equivalente a la red. ¿Cuál es la resistencia equivalente a la red? Es esta, ¿sí? Entre la resistencia de la rama donde se desea determinar la corriente. Ahora sí, tengo que poner esa corriente. Fíjense bien entonces, ¿cómo quedaría el cálculo de I2? Bueno, la corriente de entrada, dice el enunciado, la regla es 11.201, que es I1. Por la resistencia equivalente de estas tres en paralelo, nos dio esta, RP son 0.571. ¿Entre quién? La resistencia donde quiero calcular la corriente. En este caso, si es igual, la de 4 ohms. Esto me da ¿cuánto? 1.599. Vamos a ver los resultados que tuvimos nosotros. I2, ¿cuánto nos dio? 1.599. ¿Sí? Bueno, para calcular I3, ¿cómo le haríamos? Para calcular I3, pues otra vez va a ser algo semejante. La corriente de entrada, que es I1, ¿sí? No, aquí no, porque aquí, fíjense bien, hay otro detalle acá. ¿Cómo le haríamos para calcular I3? Porque I3 no es la corriente que entra en una de las resistencias, que fluye a través de una resistencia, sino que I3 es la corriente que entra a estas dos. No sé si me entiendan esta parte. Entonces, I3 no la puedo calcular con la regla del divisor de corriente, como lo hice anteriormente, a menos de que aquí hubiera o simplificáramos estas dos en una, como lo hicimos anteriormente. Pero en este caso, pues puedo calcular I3 aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, en el nodo 1. Dice que la corriente que entra, que es I1, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen, I2 más I3. Como ya tengo I1 e I2, pues puedo despejar I3. E I3, ¿cuánto me da? 9.602. Fue el resultado que nosotros obtuvimos, 9.602, pero aplicando divisor de corriente. Ahora, ya que tenemos esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasaría. Cálculo de la corriente I4. ¿Cómo le haríamos para calcular la corriente I4? Pues ahora sí, ¿verdad? Aquí vamos a considerar esta, no esta, porque estamos considerando N resistencias. Entonces, para calcular la corriente I4, de acuerdo a la regla, dice que es la corriente de entrada al arreglo, por la resistencia equivalente en paralelo, que son .571, entre la resistencia donde quiero la corriente. En este caso sería la de 1 ohms. ¿Cuánto da? 6.396, que es precisamente, ¿verdad?, esto que nos dio a nosotros, 6. Bueno, aquí faltan cifras significativas porque la estoy reduciendo ahí a 3 nada más. Y por último, ¿verdad?, para calcular I5, pues también lo podemos hacer con la regla para el divisor de N resistencias. ¿Cómo quedaría? Pues la corriente que entra al arreglo serían I1 por la resistencia equivalente, RP, entre la resistencia donde quiero obtener la corriente, que sería en este caso la de 2 ohms. ¿Y cuánto nos da? 3.198. Ahí varía en cifras, ¿verdad? Porque en estas tomé todas las cifras, fíjense bien, y allá nomás tomé 3. Bueno, ¿cómo la ven? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con esto. Muy bien, bueno. Recuérdenme que les suba yo estos desarrollos de las reglas para N resistencias para calcular el divisor de corriente y el divisor de voltaje. Vuelvo a repetir, esto no lo marca, ¿verdad? El programa, sin embargo, yo se lo doy para que tengan más herramientas para cuando lleguen a circuitos DC. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto también. Y nos vamos a quedar con esto. Vamos a ver entonces el ejemplo, otro ejemplo.
Vamos a ver este, fíjense bien cómo lo ven. Utilizar, dice, divisor de tensión para calcular la tensión en las resistencias de ¿cuánto? La de 47 kilo ohms de la figura. Solamente nos piden ¿cómo se dice? Un voltaje aquí, ¿ok? Bueno, dígame, ¿qué convendría hacer para aplicar divisor de tensión? Porque tenemos que aplicar divisor de tensión, eso es lo que nos piden. Pero como ya sabemos, ¿verdad? El divisor de tensión se aplica, de acuerdo a lo que vimos nosotros, solamente para dos resistencias que están en serie. Aunque también hay una regla para obtener el divisor de voltaje para n elementos conectados en serie, que es esta regla que también se las voy a pasar, ¿sale? Bueno, regresando acá, ¿qué convendría hacer antes de empezar el desarrollo? Pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar el circuito para que sea más entendible. Pueden ver que esta parte es el mismo punto, entonces este circuito pues conviene que lo dibujamos así, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que tenemos dos pares de resistencias conectadas en paralelo, esta y esta. Entonces el voltaje que va a haber en estas dos va a ser el mismo, también el voltaje que va a haber en la de 33 y en la de 47 va a ser el mismo. Aquí esta es la que nos interesa. Entonces, ¿cómo le haríamos para aplicar divisor de voltaje? Ok, entonces vamos a sumar estas dos. Vamos a sumar esta de aquí, estas dos, la de 2.2 más 4.7, nos da 1.41, 49. Y vamos a sumar esta de 33 y 47 para que nos dé 19.338. El voltaje Vx sigue siendo el mismo, ese es el que queremos, ¿ok? Ahora, el circuito que se obtiene, dice, ya sustituyendo las resistencias equivalentes de estos dos arreglos en paralelo, pues es el que vemos aquí. Bueno, cálculo del voltaje en la resistencia de 47, pero aquí nuevamente se aplicó, fíjense bien, la regla para n elementos conectados en paralelo. Es muy fácil, se las voy a hacer como si no supiéramos, como si nada más, ¿verdad? Tuviéramos esta regla para dos resistencias en serie. ¿Cómo le haría yo si quiero aplicar esta regla que les mencioné a este circuito? ¿Alguien que me podría decir cómo podríamos hacer esto? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, piensen. Para aplicar divisor de voltaje con la regla que tenemos, con esta, necesito que el circuito solamente tenga dos resistencias en serie. Una de ellas que esté, ¿verdad?, el voltaje que quiero calcular, y la otra pues no importa lo que tenga. ¿Cómo le haríamos entonces? Reducir dos resistencias, 2 y 2. No, porque si sumo 2 y 2, entonces ya este voltaje que hay aquí ya no va a ser el de acá. Acuérdense que el voltaje de resistencias en paralelo sí es el mismo, pero voltaje de resistencias en serie ya no es el mismo. Una parte se queda acá y otra acá, entonces perdemos el dato. Sí tendríamos que reducir, pero tendríamos que reducir estas tres para convertirla en una sola. Y ya teniendo una sola más otra, ya se va a parecer al circuito este que queremos. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, fíjense bien, me voy a llevar esta imagen porque lo tengo resuelto con la otra regla. Me lo voy a hacer acá y ustedes me van a ir diciendo qué hacer. ¿Sale? Entonces, dígame, ¿qué sumamos en primer lugar? Vamos a sumar estas dos resistencias, esta más esta más esta. Es una suma en serie. ¿De cuánto sería? De 10 kilo ohms más la otra de 1.499 kilo ohms también. Y finalmente la otra de 33 kilo ohms. ¿Ok? Esto nos da un valor de ¿cuánto? Nos da un valor de, aquí lo vamos a poner, vamos a ponerle en kilos,
44.499. Entonces este circuito ya se convierte en un circuito que tiene solamente dos resistencias. Permítame tantito, a ver dónde tengo esto. Acá. Voy a llevarme este circuito, voy a agarrar este de acá para hacerlo semejante a lo que tenemos. ¿Sí? El voltaje aquí son 2 volts. Esta resistencia nos dio de cuánto? 44.499 kilo ohms. Y esta que ya teníamos acá también esta corriente no la quiero aquí, ¿verdad? Esta pues ya la teníamos hecha también, ¿verdad? ¿Cuánto fue esta? De 19.338. 19.338 son kilo ohms, ¿ok? Entonces, fíjense lo que hicimos. Tenemos ya un circuito con una fuente de voltaje y con solamente con dos resistencias. Este circuito que tengo acá ya se parece al circuito para obtener el divisor de voltaje, pues ya, ¿verdad? Tengo la resistencia R1 y R2. Para nuestro caso vamos a calcular ¿verdad? ¿Qué dice la regla? El voltaje a través de una de las resistencias es igual al producto del voltaje de entrada por la resistencia donde se desea obtener el voltaje, todo ello dividido entre la suma algebraica de las dos resistencias. Entonces me voy a llevar esta regla para acá para que no pierdan detalle y nos quedaría esto de la manera siguiente. Fíjense bien, entonces vamos a meter esto acá, ahí tengo la regla y vamos a aprovechar lo que ya tenemos para aplicar esta regla para obtener el voltaje que tengo aquí. Acuérdense que quiero ¿verdad? Ese voltaje, ¿cómo se llamaba? Ese voltaje era el voltaje, permítame tantito, voltaje BX, ¿ok? Bueno, entonces ok, entonces vamos a calcular este voltaje. Ya para que sea más indicativo, lo colocamos acá, ¿verdad? Vamos a quitar esta para que ustedes sepan de qué se trata. Ya lo tenemos, entonces vamos a aplicar la fórmula. Dice Bx va a ser igual a ¿qué? El voltaje, dice, a través de una de las resistencias es igual al producto del voltaje de entrada. ¿Cuánto vale el voltaje de entrada? 2 volts, ¿sí? 2 volts, ¿por quién? Por la resistencia donde deseo obtener el voltaje. ¿Cuál sería esa resistencia? La de 19.338 kilo ohms. Todo ello dividido entre ¿quién? Entre la suma algebraica de las dos resistencias. ¿Cuáles son? Una de 44.499 kilo ohms y otra, ¿verdad? Esta que acabo de poner de 19.338 kilo ohms. Ya lo tenemos. Nos da un voltaje de 0.600, ¿verdad? 6 volts. Ahora, les pregunto algo. ¿Este es el voltaje que nos piden o hay que calcular otro? Fíjense bien, ¿cuál es el voltaje que nos piden? El voltaje en la resistencia de 47 kilo ohms, pero ese voltaje es la suma de un circuito en paralelo. Ajá, ese voltaje, ¿verdad? Es el que tiene también la de 33 porque están en paralelo. Como las reducimos, ¿verdad? Hicimos una sola, pues sigue siendo el mismo. O sea, ya cuando nosotros calculamos este voltaje, pues prácticamente ya calculamos el voltaje en esta resistencia. No sé cómo vean, si tienen alguna pregunta, alguna duda con esto. Bueno, ahora lo vamos a
resolver con la regla que tenemos para n elementos conectados en serie. Fíjense cómo está. El voltaje, dice, a través de una de las resistencias es igual al producto del voltaje de entrada, sigue siendo el mismo. A la red de resistencias conectadas en serie por la resistencia donde se desea obtener, ahí no cambia. Todo ello dividido entre la suma de la resistencia equivalente a la red en serie. O sea, para calcular que, por ejemplo, si quiero V3, pues sería el voltaje de entrada por la resistencia R3 entre la suma en serie de R1 más R2 más R3. Es muy fácil de analizar y de aplicar. Entonces, aquí este ejemplo yo lo hice aplicando esta regla, pero para ello tenía que primeramente que convertir estos dos arreglos que están en paralelo, ¿verdad?, en serie. Así está. Que no se pierda, ¿verdad?, la variable que yo quiero encontrar, que en este caso es Vx. Aquí no se ha perdido. ¿Por qué no se ha perdido? Porque el voltaje es el mismo para estas dos resistencias en paralelo. Y ahora sí, ya podemos aplicar directamente, ¿verdad?, la regla para n elementos en serie. ¿Cómo quedaría? Fíjense bien. Dice, el voltaje a través de una de las resistencias es igual al producto del voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? 2 volts, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Por la resistencia donde se desea obtener el voltaje, ¿cuál es? 19.338. Entre la suma en serie. ¿Cómo se realiza la suma en serie de todas ellas? Pues tenemos que sumar 10 más 1.499 más 33 más 19. ¿Y cuánto nos da esto finalmente al hacer la operación? De 0.606 volts, que es precisamente lo que nosotros sacamos acá. Entonces, resolver un circuito, ¿verdad?, se puede hacer de diferentes formas. Todo es cuestión de aplicar el enfoque adecuado y la estrategia adecuada, la regla adecuada, el principio de la ley para llegar al resultado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, pues aquí la vamos a dejar, jóvenes. Ya si Dios quiere, mañana continuamos. Vamos a continuar, todavía tenemos por ahí ejemplos, ¿verdad?, más de divisor de voltaje y de corriente, que vamos a hacer otro mañana. Y ya nos arrancamos ya prácticamente con el último tema. ¿Sale? Bueno, aquí la dejamos, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Mañana, profesor. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Dije, Dime. ¿Sí? ayer me dijo que le recordaras los problemas resueltos. De las tareas, dices. Ajá. ¿Cuál tarea? ¿Cuál es? La 2.3. A ver, aquí te voy a... Pienso que sí está bien, yo decía que coste de que posiblemente Ricardo, tarea 2.3. Hay que subirlo. Ok. Muy bien, lo checo entonces. Espero que hoy sí lo suba. Sí, también es que se me olvida, ¿no? Sí, yo también tenía una pregunta, me dijo que le recordara para lo de las tareas, lo del caso, no sé si se acuerda, soy Sánchez Vallejo. Ah, sí, tareas. Espérame. Entonces, como ya vi los resultados del examen y como el examen salí alto, salí 42, 50. Ajá, ¿y cuál es tu detalle? De que si en las tareas, porque recuerda que le dije que no me agarró lo que fue en la plataforma y tuve que ir al test, pero ya después pues yo se las mandé por correo. Soy del equipo 2, incluso los compañeros que subieron el... Ajá, ¿cuáles son las tareas? 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. O sea que no entregaste nada. Es lo que le platiqué, porque la plataforma... Mira, o sea, sí, yo te la puedo valer por esta vez, y esto es, ya se los he repetido muchas veces, no pueden ser que si ustedes ven que en la primera le falló, esperen a que pase toda la unidad y ya que al final tengan ustedes que estar viendo a ver qué sale. No, eso no es posible, o sea, tienen que agarrar responsabilidad. La primera no me falló, y quién sabe por qué me falló ahorita la segunda. Por eso yo me refiero a que desde la primera tarea que viste que no podía subirlo, pues ya en ese momento me pongo a ver qué pasa, tengo que ir al Tego, buscarle, porque si no, ¿qué pasa? Imagínate que yo no quisiera acceder,
ya te fregaste con tu examen. Entonces no se confíen, no esperen a que las cosas les caigan del cielo, tienen ustedes que buscarle para que de esa manera no tengan problemas. Y no tan solo me refiero a mi materia, en todas las cosas, ¿verdad? En todas sus materias, en todas las cosas que se les presenten en la vida, tienen que poner mucha atención, no dejarlo al ahí se va, porque al rato nos damos de trancazos, de topes en la pared. Bueno, aquí la dejamos. Ok, por favor, Inge. Sí. Claro. Muchas gracias. Sí, está bien.